Desde el momento en que la caja llegó a sus manos, algo en su interior cambió para siempre. El paquete era modesto, sin sobresaltos, pero contenía 5 pequeñas cajas negras, idénticas, selladas con una delicadeza inquietante. La idea surgió como un impulso casi irreflexivo, una compra en la Deep Web que prometía una experiencia sorpresa. Nadie esperaba que ese azar terminara desencadenando un tormento psicológico, ni que cada uno de esos pequeños cofres fuera una grieta abierta en un pasado enterrado, una invitación a una verdad que debería haber quedado oculta. Al principio, la curiosidad fue lo único que impulsó a abrir la primera caja. Dentro había unas bragas usadas, sin ninguna explicación, con una nota diminuta que apenas se leía: el inicio. Un escalofrío recorrió su espalda, pero lo atribuyó a una broma pesada, un capricho macabro propio de un vendedor anónimo en la Deep Web. Sin embargo, a medida que las cajas se iban abriendo una tras otra, cada objeto encontrado parecía carecer de sentido, pero al mismo tiempo, cada uno comenzaba a despertar recuerdos imprecisos, fragmentos de memorias que parecían esconder un secreto demasiado doloroso para enfrentar. La segunda caja contenía un colgante barato, de esos que venden en mercados callejeros, pero no era su valor lo que impactaba, sino la sensación que le provocaba al tocarlo, como si estuviera cargado de una energía que no entendía. La tercera guardaba una funda de almohada, ajada y con manchas que no lograba identificar. Al sostenerla, una serie de imágenes acudieron a su mente sin permiso, imágenes de noches largas, susurros en la oscuridad y rostros que se desvanecían cuando trataba de fijarlos en su memoria. El cuarto cofre era el más inquietante. Una carta manuscrita, escrita con letra temblorosa, confesaba un crimen imposible de imaginar. Su propia madre, entre sollozos, había admitido el asesinato de una hija que nunca había mencionado, una hija que desapareció sin dejar rastro, un secreto que había guardado con férrea determinación durante años. La revelación no solo quebró la realidad que conocía, sino que fracturó el hilo de confianza que lo mantenía unido a su familia. Pero la pesadilla apenas comenzaba. En la última caja, encontró una grabación en una vieja memoria USB. Al reproducirla, su corazón se detuvo. Era la confesión de un amigo cercano, alguien en quien siempre había confiado, que admitía la muerte de una persona a la que él amaba profundamente. La culpa, la traición y el horror se entrelazaban en esa confesión, dejando un vacío helado que se extendía en su pecho y lo paralizaba. La caja de pesadillas no era solo un paquete con objetos extraños. Era un portal a un abismo emocional que desenterraba todos los fantasmas del pasado, que removía la culpa y la desesperación, y que lo enfrentaba a una realidad insoportable. Cada secreto revelado desgarraba su mente, su mundo se desmoronaba, y la sombra de la locura comenzaba a alargarse en cada rincón de su vida. Mientras la noche caía y las sombras se alargaban en la habitación, el protagonista se encontraba solo con sus pensamientos, atrapado en un laberinto de recuerdos y verdades que amenazaban con consumirlo. La fragilidad de la mente humana, la vulnerabilidad frente al peso de los secretos y la devastación emocional se volvían protagonistas de una historia donde la línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba peligrosamente. El aire parecía más denso, cada sonido se amplificaba, y la caja negra, todavía abierta sobre la mesa, parecía observador silencioso de aquel descenso hacia un abismo que nadie estaba preparado para enfrentar. La confianza en sus seres queridos se había roto, y la esperanza parecía desvanecerse en medio del terror psicológico que lo consumía. ¿Hasta dónde podía soportar la verdad? ¿Qué se escondía detrás de cada objeto, detrás de cada confesión? El protagonista sentía que cada respuesta lo arrastraba más profundo en un tormento que amenazaba con destruirlo. Desde el momento en que la caja llegó a sus manos, algo en su interior cambió para siempre. El paquete era modesto, sin sobresaltos, pero contenía 5 pequeñas cajas negras idénticas, selladas con una delicadeza inquietante. La idea surgió como un impulso casi irreflexivo, una compra en la Deep Web que prometía una experiencia sorpresa. Nadie esperaba que ese azar terminara desencadenando un tormento psicológico, ni que cada uno de esos pequeños cofres fuera una grieta abierta en un pasado enterrado. Una invitación a una verdad que debería haber quedado oculta. Al principio la curiosidad fue lo único que impulsó a abrir la primera caja. Dentro había unas bragas usadas, sin ninguna explicación,
con una nota diminuta que apenas se leía. El inicio. Un escalofrío recorrió su espalda, pero lo atribuyó a una broma pesada. Un capricho macabro propio de un vendedor anónimo en la Deep Web. Sin embargo, a medida que las cajas se iban abriendo una tras otra, cada objeto encontrado parecía carecer de sentido. Pero al mismo tiempo, cada uno comenzaba a despertar recuerdos imprecisos, fragmentos de memorias que parecían esconder un secreto demasiado doloroso para enfrentar. La segunda caja contenía un colgante barato, de esos que venden en mercados callejeros, pero no era su valor lo que impactaba, sino la sensación que le provocaba al tocarlo, como si estuviera cargado de una energía que no entendía. La tercera guardaba una funda de almohada, ajada y con manchas que no lograba identificar. Al sostenerla, una serie de imágenes acudieron a su mente sin permiso. Imágenes de noches largas, susurros en la oscuridad y rostros que se desvanecían cuando trataba de fijarlos en su memoria. El cuarto cofre era el más inquietante. Una carta manuscrita escrita con letra temblorosa confesaba un crimen imposible de imaginar. Su propia madre, entre sollozos, había admitido el asesinato de una hija que nunca había mencionado, una hija que desapareció sin dejar rastro. Un secreto que había guardado con férrea determinación durante años. La revelación no solo quebró la realidad que conocía, sino que fracturó el hilo de confianza que lo mantenía unido a su familia. Pero la pesadilla apenas comenzaba. En la última caja encontró una grabación en una vieja memoria USB. Al reproducirla, su corazón se detuvo. Era la confesión de un amigo cercano, alguien en quien siempre había confiado, que admitía la muerte de una persona a la que él amaba profundamente. La culpa, la traición y el horror se entrelazaban en esa confesión, dejando un vacío helado que se extendía en su pecho y lo paralizaba. La caja de pesadillas no era solo un paquete con objetos extraños, era un portal a un abismo emocional que desenterraba todos los fantasmas del pasado, que removía la culpa y la desesperación, y que lo enfrentaba a una realidad insoportable. Cada secreto revelado desgarraba su mente, su mundo se desmoronaba, y la sombra de la locura comenzaba a alargarse en cada rincón de su vida. Mientras la noche caía y las sombras se alargaban en la habitación, el protagonista se encontraba solo con sus pensamientos, atrapado en un laberinto de recuerdos y verdades que amenazaban con consumirlo. La fragilidad de la mente humana, la vulnerabilidad frente al peso de los secretos y la devastación emocional se volvían protagonistas de una historia donde la línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba peligrosamente. El aire parecía más denso, cada sonido se amplificaba, y la caja negra, todavía abierta sobre la mesa, parecía observador silencioso de aquel descenso hacia un abismo que nadie estaba preparado para enfrentar. La confianza en sus seres queridos se había roto, y la esperanza parecía desvanecerse en medio del terror psicológico que lo consumía. ¿Hasta dónde podía soportar la verdad? ¿Qué se escondía detrás de cada objeto, detrás de cada confesión? El protagonista sentía que cada respuesta lo arrastraba más profundo en un tormento que amenazaba con destruirlo. Pasaron las horas y la habitación se volvió un escenario oscuro de sus peores temores. La mente comenzó a jugarle trucos, sombras que no estaban, susurros que parecían venir de las paredes. La caja, símbolo de su perdición, parecía contener no solo objetos, sino también ecos de voces que lo llamaban a recordar lo que había olvidado, a enfrentar aquello que había enterrado bajo capas de negación y miedo. Un recuerdo emergió, nítido y cruel. Una noche hace años, el grito ahogado de una niña que nunca debería haber desaparecido, y la impotencia de un joven que no pudo salvarla. La madre, protectora y ahora confesa asesina, se había impuesto un silencio mortal, mientras el amigo que traicionó su confianza era la sombra que se ocultaba en su entorno, más cerca de lo que imaginaba. El protagonista sintió que su realidad se fracturaba en 1000 pedazos. La sensación de pérdida era insoportable, un vacío tan grande que parecía absorberlo. Pero también una furia fría, un deseo de entender, de confrontar, de buscar una verdad que quizás sería la última esperanza para encontrar algún tipo de paz. En medio de ese tormento, decidió enfrentarse a la madre. La conversación fue un duelo de emociones, lágrimas y confesiones. La madre habló de miedo, culpa y arrepentimiento, pero también de un amor retorcido que la había llevado a tomar una decisión monstruosa. El peso de esa confesión fue un golpe tan brutal que el protagonista sintió que su mundo se desmoronaba definitivamente.
Luego la conversación con el amigo traidor fue aún más devastadora. La verdad salió a la luz como un puñal. La muerte de alguien a quien el protagonista había amado con toda su alma, y la implicación directa de ese amigo en esa tragedia. La traición no tenía límites ni perdón posible. Con cada palabra, cada recuerdo, cada objeto de la caja, el protagonista comprendió que ya nada sería igual. Los secretos que esa caja contenía no solo cambiaban su historia, sino que le robaban la posibilidad de un futuro tranquilo. Era una batalla interna que debía librar, una guerra contra sus propios demonios y contra aquellos que le habían causado tanto daño. Finalmente, en la soledad de aquella noche interminable, el protagonista comprendió que la caja era más que un conjunto de objetos. Era un símbolo de todo lo que estaba roto dentro de su familia, dentro de sí mismo. Sabía que debía decidir si dejarse consumir por el terror y la desesperación, o encontrar una manera de reconstruir lo que quedaba de su vida. Pero la oscuridad era profunda, y las cicatrices demasiado frescas. La caja de pesadillas había desenterrado secretos mortales, y en su corazón quedaba la certeza de que algunas verdades, una vez reveladas, no tienen vuelta atrás. La curiosidad puede ser una fuerza poderosa, capaz de arrastrar a cualquiera hacia territorios desconocidos, a veces con consecuencias irreparables. Así fue como nuestro protagonista, un joven común con una rutina monótona y un leve interés por lo extraño, se vio envuelto en una pesadilla disfrazada de una simple compra en la Deep Web. Todo comenzó una noche cualquiera, navegando sin rumbo por esos oscuros rincones del Internet, donde lo prohibido y lo insólito se entremezclan sin límites ni controles. Allí encontró un sitio que ofrecía cajas sorpresa, no juguetes ni artículos convencionales, sino objetos misteriosos, envueltos en un halo de secreto y promesas de experiencias fuera de lo común. Algo en la descripción lo atrapó. 5 cajas, 5 emociones, 5 puertas hacia lo desconocido. ¿Te atreves a descubrir qué esconden? La decisión fue rápida. El pago, anónimo y digital, se hizo sin pensar demasiado. En menos de una semana llegó un paquete sencillo pero inquietante. Una caja negra, pesada, sin marca ni indicios de origen. Al abrirla, dentro había 5 pequeñas cajas, cada una cuidadosamente etiquetada con palabras que parecían sacadas de un catálogo emocional o psicológico. Obsesión, simpatía, vida, desesperación y tranquilidad. Lo primero que llamó la atención fueron los objetos, extraños y descontextualizados, que parecían no tener sentido alguno. En la caja de obsesión un par de bragas usadas, impregnadas de un olor que parecía a la vez familiar y perturbador. El protagonista sintió un escalofrío, una mezcla de asco y una inexplicable necesidad de entender de quién eran. ¿Cómo llegaron hasta ahí? No había ninguna nota, ningún mensaje claro, solo aquel objeto tangible que parecía cargar una historia oculta. En simpatía encontró un colgante barato, de esos que se regalan sin mucho valor, pero lo que lo hacía extraño era una inscripción casi borrada, un nombre que coincidía con el de una persona de su pasado, alguien con quien había tenido una relación superficial, un vínculo que nunca terminó bien, marcado por malentendidos y pequeños rencores. El colgante parecía una pieza trivial, pero para el protagonista fue una punzada en el pecho, una llamada al pasado que no esperaba. La caja de vida contenía una fotografía antigua, amarillenta, de una familia sonriente en un picnic. A simple vista, una imagen común, pero al mirarla detenidamente, el protagonista reconoció a su madre, su padre y a él mismo cuando era niño. Pero había algo fuera de lugar. En la esquina inferior, casi imperceptible, una figura oscura que no recordaba haber visto antes, un rostro que parecía observarlo con malicia y tristeza a la vez. Desesperación, guardaba dentro una carta arrugada y manchada, escrita con una caligrafía temblorosa, que hablaba de confesiones, de secretos enterrados bajo capas de silencio, de traiciones familiares que nunca salieron a la luz. Era como si alguien hubiera decidido revelar todo lo que el protagonista y su familia habían intentado ocultar por años, desnudando heridas que apenas comenzaban a cicatrizar. Finalmente, en la caja de tranquilidad, un pequeño frasco con un líquido oscuro, opaco, que parecía contener un elixir o una poción. El protagonista no supo qué pensar. La tranquilidad prometida se sentía más bien como una ironía cruel,
Una sensación de inquietud se apoderó de él. El frasco, sellado, emitía un leve brillo que parecía invitar a abrirlo, a descubrir qué secretos encerraba. A medida que fue revisando cada objeto, la realidad comenzó a desmoronarse. La caja no era un simple paquete comprado en la Deep Web, sino una llave que abría puertas al pasado y a lugares en la mente que habían permanecido sellados por miedo y olvido. La investigación comenzó con la intención de desentrañar el misterio de la caja y terminó siendo un viaje al interior de sus propios demonios. El protagonista buscó respuestas en foros clandestinos, en hilos ocultos donde otros habían recibido cajas similares, compartiendo experiencias que iban desde lo perturbador hasta lo incomprensible. Algunos afirmaban que las cajas eran una forma de castigo o advertencia, una manera de exponer la verdad a quienes preferirían vivir en la ignorancia. Otros aseguraban que eran mensajes cifrados enviados por alguien con un propósito desconocido, quizá una persona que quería hacer pagar viejas culpas. Los recuerdos comenzaron a aflorar con fuerza, viejas discusiones con su familia, momentos de dolor y silencio, secretos que jamás se habían confesado y que ahora parecían manifestarse en esos objetos. La ropa íntima usada no era solo una prenda, sino una sombra de una obsesión pasada, una relación tóxica que él había tratado de olvidar. El colgante barato representaba la simpatía falsa y manipuladora de alguien que alguna vez se acercó con malas intenciones. La fotografía no era solo una imagen, sino un recordatorio de que hay presencias ocultas en la memoria, sombras que acompañan incluso a quienes intentan vivir una vida normal. La carta revelaba heridas profundas, heridas que, al ser expuestas, amenazaban con destrozar el frágil equilibrio que mantenía con sus seres queridos. Y el frasco, esa promesa vacía de tranquilidad, era quizá la más aterradora de todas, una invitación a enfrentar aquello que preferiría evitar. La atmósfera en la casa cambió. Los objetos parecían tener vida propia, moviéndose ligeramente, como si quisieran ser descubiertos, como si cada uno llevara consigo una historia que clamaba ser escuchada. La noche se tornaba cada vez más oscura, y el protagonista sentía que algo lo observaba desde las sombras, algo que había despertado con la llegada de la caja. Con cada día que pasaba, la línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba. La caja era un portal, no solo a la Deep Web, sino a un abismo personal donde el horror no era algo externo, sino una parte íntima de su mente y su historia familiar. Las conexiones entre los objetos y su vida real eran demasiado precisas para ser coincidencia. Cada pequeño detalle parecía una advertencia o un castigo por secretos que habían permanecido enterrados. El protagonista se veía atrapado en un ciclo interminable de preguntas sin respuesta, buscando la verdad en lugares que solo alimentaban su angustia y paranoia. ¿Quién había enviado la caja? ¿Qué propósito oculto tenía? ¿Era un mensaje de alguien cercano o un extraño que conocía sus secretos más profundos? La caja había abierto una puerta que quizá nunca podría volver a cerrar. Conforme avanzaba la noche, la inquietud del protagonista se transformó en un miedo paralizante. Los objetos dentro de la caja parecían resonar con una energía oscura, como si estuvieran conectados no solo con su pasado, sino con un destino inevitable que ahora lo acechaba. Decidió abrir el frasco de tranquilidad, atraído por una mezcla de desesperación y necesidad de cerrar ese capítulo tormentoso. El líquido, de un color negro profundo, desprendió un aroma acre que inundó la habitación y en cuestión de segundos, comenzó a nublar su mente. En ese estado entre la vigilia y el sueño, comenzaron a aparecer imágenes fragmentadas. Voces susurrantes que repetían secretos familiares ocultos, rostros distorsionados que se desvanecían en la penumbra, y la sensación angustiante de que alguien, o algo, lo observaba desde el reflejo de un espejo roto. Despertó horas después, sin memoria clara, pero con un escalofrío permanente recorriendo su cuerpo. Al revisar la caja una última vez, descubrió una nota escondida en el fondo del compartimento. Ahora eres parte de la cadena. La caja no se cierra, solo se pasa. El silencio es el verdadero castigo. El protagonista comprendió que no solo había sido receptor de un mensaje aterrador, sino que estaba destinado a continuar la maldición, atrapado en un ciclo que no tendría fin. Lo desconocido había entrado en su vida, y con ello, una oscuridad imposible de ignorar. La caja no solo había desenterrado sus secretos, sino que había abierto una puerta al terror más profundo.
aquel que reside en la mente, en la culpa y en la desesperanza. Una caja sorpresa que, lejos de ser un objeto común, se convirtió en el origen de una cadena de horror que atravesaría generaciones. Todo comenzó con una tragedia, la clase de pérdida que no solo marca una vida, sino que la fractura. La madre de Adrián, una enfermera viuda y trabajadora, desapareció sin dejar rastro una noche mientras regresaba del hospital. Había terminado su turno de madrugada y nunca llegó a casa. Su celular fue hallado tirado junto a una parada de autobús. Ni la policía ni los medios dieron muchas respuestas. El caso fue archivado como otro posible feminicidio sin resolver. Pero Adrián no aceptó eso. Tenía 21 años, estudiaba informática y estaba obsesionado con todo lo relacionado al Internet profundo. Conocía bien los mitos de la Dark Web, salas de tortura, subastas humanas, redes clandestinas, cosas que para muchos eran creepypastas, pero para él empezaban a sonar demasiado reales. Cada día sin noticias de su madre se volvía más insoportable, y su dolor se transformó en una fijación, encontrar lo que las autoridades nunca quisieron buscar. Durante meses, se sumergió en los rincones más oscuros de la red, instaló navegadores especiales, aprendió sobre VPN, Tails, cifrado, bitcoins, accedió a foros donde nadie usaba su nombre real, y las reglas eran simples. No hagas preguntas, no llames la atención. Lo que buscaba no era entretenimiento, sino rastros, pruebas, algo que le dijera si su madre había sido una víctima más de esa maquinaria invisible. Y entonces lo encontró. Un sitio llamado La Fosa, un espacio tan escondido que ni siquiera aparecía en los índices de la Deep Web. El acceso estaba bloqueado por 3 niveles de verificación, y solo quienes tenían una invitación podían entrar. Era un foro dedicado a contenidos extremos, pero en lo más profundo había algo más siniestro. Transmisiones en vivo, encriptadas, donde personas eran encerradas, humilladas y eventualmente vendidas, a veces para trabajos forzados, otras para cosas mucho peores. Fue allí donde Adrián vio un fragmento que le quitó el aliento. Una mujer atada, con una venda negra y un uniforme de enfermera, solo aparecía durante segundos, en el fondo de una de las transmisiones como un descuido técnico. Pero él la reconoció de inmediato. Era su madre, desnutrida, golpeada, viva. El video tenía una marca de agua con coordenadas encriptadas y una fecha de archivo, 3 semanas después de su desaparición. Esa noche algo dentro de Adrián cambió para siempre. Lo que siguió fue una preparación silenciosa y meticulosa. Simuló ser otro comprador. Usó una identidad falsa y empezó a interactuar con moderadores del sitio. Fingió interés por los eventos de La Fosa. Les convenció de que tenía fondos, que podía pagar para participar. Todo esto mientras, en paralelo, trataba de rastrear la IP del servidor y encontrar la ubicación de las transmisiones. No fue fácil. La página estaba protegida por capas de proxy rusos y servidores espejo, pero cometieron un error. Uno de los administradores aceptó hacer una videollamada cifrada para confirmar la transacción. En ese breve contacto, Adrián logró capturar metadatos incrustados en el archivo. Usando técnicas de análisis digital y geolocalización, redujo la posible ubicación a un radio de 30 kilómetros en una zona rural del norte del país. Era suficiente. Adrián viajó solo, sin avisar a nadie. Se llevó lo necesario. Una linterna, una navaja, cámaras ocultas y una convicción helada. Fingió ser parte del evento al que había sido invitado, pero apenas entró a ese sótano de concreto, supo que no saldría de ahí como la misma persona. Lo golpearon, lo desnudaron, lo encadenaron, todo como parte del ritual de bienvenida. Nadie sospechó que él era otra cosa, hasta que cayó la noche, y uno de sus captores cometió el peor error, subestimarlo. Cuando el guardia se acercó para moverlo de celda, Adrián activó el único truco que le quedaba, un pequeño dispositivo casero escondido en la boca del zapato, un pulso eléctrico improvisado lo suficiente para aturdir al atacante. Lo noqueó, lo amordazó, y sin pensarlo 2 veces le robó el uniforme. El cambio de roles fue inmediato. Nadie reconocía las caras. Todo se hacía con máscaras. Adrián fingió ser uno más del personal. Caminó por los pasillos del sótano sin levantar sospechas, hasta que llegó a una sala blindada con un solo monitor y una silla de vigilancia. Allí en directo pasaban los feeds de las celdas. Una de ellas, la suya, y en otra,
Ella, su madre, con vida, apenas consciente pero viva, atada a una silla, flaca como un espectro, la piel marcada por años de tortura. Adrián no lloró, no gritó, no se quebró, solo respiró hondo y empezó a conectar todo. Cerró la transmisión externa, cambió las claves del servidor, cortó las IP de salida, y antes de que los otros se dieran cuenta de lo que ocurría, ya había tomado el control del sistema. Volvió a la sala de transmisiones, se sentó frente a las cámaras y activó el canal principal. Una transmisión en vivo comenzó, exactamente como las que solían hacer, pero esta vez con un cambio. La imagen mostraba a uno de los secuestradores, el mismo que Adrián había neutralizado, atado a la silla. La misma silla donde tantos inocentes habían sido humillados. La voz distorsionada de Adrián habló por primera vez. El evento de hoy es especial. Subasta única. Justicia inversa. Los roles han cambiado. Y así comenzó todo. Una venganza desde dentro. Una transmisión que por primera vez no era para complacer a los monstruos, sino para hacerlos pagar. El sótano donde Adrián se encontraba ahora era un lugar sin tiempo ni luz natural. Una mazmorra digital donde la realidad se distorsionaba y las horas se perdían entre murmullos apagados y el sonido metálico de las cadenas. Los muros, ennegrecidos por la humedad, guardaban secretos atroces que solo los ecos podían recordar. Allí, cada respiración se sentía como un latido de condena, y cada sombra parecía esconder una historia peor que la anterior. Pero Adrián había cambiado la dinámica de ese espacio. Ya no era la víctima asustada que entró sin saber a qué se enfrentaba. Era el controlador, y con cada minuto que pasaba, asumía más el rol de aquel monstruo al que odiaba. La transmisión en vivo había comenzado a circular por los foros clandestinos. Usuarios acostumbrados a la crueldad extrema quedaron atónitos al ver cómo el poder se había invertido. Ya no había víctimas anónimas ni gritos ignorados. Ahora había un nuevo patrón, un nuevo dueño del juego macabro. La voz distorsionada de Adrián se escuchaba fuerte, clara, dominando el espacio virtual que antes solo había servido para alimentar la violencia y la impunidad. Pero la venganza, como todo sentimiento extremo, comenzó a erosionar su alma. Cada decisión que tomaba, cada movimiento para mantener el control, le hacía recordar el trauma que lo había llevado ahí. La justicia que buscaba ya no era tan clara ni tan blanca. Se mezclaba con la oscuridad de la misma corrupción moral que había jurado destruir. En el fondo de su mente, la pregunta persistía: ¿qué era él ahora? ¿Un justiciero o un verdugo? Mientras tanto, fuera de la red, la policía y las familias de otras víctimas comenzaban a notar que algo extraño sucedía en esa zona rural. Denuncias de desapariciones recientes, actividad inusual, ruidos en la noche. Pero nadie tenía idea de que detrás de esas paredes se libraba una batalla silenciosa y letal entre un hombre desesperado y una red de terror invisible. Adrián usaba todo su conocimiento tecnológico para manipular el sistema. Aprendió a crear falsas señales, a borrar rastros, a controlar las cámaras y micrófonos que vigilaban cada rincón. Su plan se iba desplegando lentamente, pero sin margen para errores. La madre seguía débil, recuperándose poco a poco, con la mirada perdida en el vacío, incapaz de comprender el cambio que se avecinaba. Pero para Adrián, ella era la razón para no ceder. El tiempo corría y cada segundo podía significar la diferencia entre liberarla o perderla para siempre. Por otro lado, las subastas comenzaron a tener un nuevo giro. Quienes antes pujaban por esclavos, ahora veían cómo uno de sus propios cómplices se convertía en la mercancía. La red se fracturaba, las alianzas se rompían, y la paranoia se colaba en cada conversación. En ese clima de desconfianza y violencia, Adrián encontró aliados inesperados. Algunos prisioneros, cansados de ser objetos de crueldad, se atrevieron a confiar en él y le dieron información vital sobre las rutas de escape y los puntos débiles de la fortaleza subterránea. La dualidad del poder lo consumía. Mientras más control tenía, más se adentraba en un mundo donde la línea entre el bien y el mal se desdibujaba, y donde la única certeza era que nadie saldría igual. El momento decisivo llegó en una madrugada oscura y silenciosa, cuando la mayoría de los torturadores dormían confiados en su impunidad. Adrián, con la calma que solo la desesperación puede otorgar, activó su plan final. Con la ayuda de los prisioneros aliados, cortó las comunicaciones externas
y bloqueó todas las posibles salidas electrónicas. La red oscura se había convertido ahora en una prisión tanto física como virtual para sus enemigos. Una a una, las cámaras mostraban a los secuestradores atados y sometidos, sin poder gritar ni pedir ayuda. Adrián se acercó a su madre, la liberó cuidadosamente de sus cadenas y la tomó en brazos con una mezcla de tristeza y alivio. Su mirada, aunque débil, transmitía una fuerza silenciosa que solo aquellos que han sufrido pueden entender. Pero la venganza no se detuvo ahí. Adrián dejó un último mensaje grabado, difundido por el mismo canal oscuro donde tantas atrocidades habían sido transmitidas. Un llamado a la justicia y una advertencia para quienes se ocultan en las sombras. El miedo había cambiado de bando. La policía irrumpió horas después en la ubicación exacta, guiada por señales anónimas que Adrián había enviado antes de cortar toda comunicación. Encontraron a los sobrevivientes y a los torturadores inmovilizados, y rescataron a las víctimas que aún quedaban con vida. Adrián, aunque libre, ya no era el mismo joven que partió en busca de justicia. Había cruzado una línea invisible, y aunque su causa era noble, el costo había sido su humanidad. En el silencio posterior quedó claro que en la lucha contra la oscuridad, uno puede volverse parte de ella. La historia de Adrián y su madre se convirtió en un eco más dentro del vasto y peligroso universo de la Deep Web. Un recordatorio sombrío de que la búsqueda de justicia en un mundo sin reglas puede transformar víctimas en verdugos. En los rincones más oscuros y secretos de la Deep Web, donde las sombras digitales ocultan secretos que la mayoría jamás imaginó, circulan fragmentos de imágenes que desatan más preguntas que respuestas. Imágenes prohibidas, ocultas tras capas de cifrado y barreras de acceso, que revelan un horror tecnológico que desafía la comprensión común. Estas grabaciones, capturadas por un grupo clandestino de vigilantes humanos hace décadas, son el único testimonio tangible de una realidad oculta. Drones diseñados no para observar o ayudar, sino para cazar y eliminar a cualquier ser humano considerado una amenaza. No simples aparatos voladores, sino máquinas letales, reanimadas por un sistema de inteligencia y programación casi indescifrable. El grupo de vigilantes, obsesionado con denunciar abusos y revelar la verdad oculta, se topó con un proyecto que parecía salido de una pesadilla futurista. Su misión inicial era documentar y exponer abusos de vigilancia masiva, pero pronto descubrieron algo mucho más siniestro. Un vagabundo que acechaba en las calles, que no era un humano, ni siquiera un animal, sino un dron autónomo, capaz de perseguir a su objetivo con precisión mecánica y sin signos de fatiga ni miedo. Estas máquinas avanzadas están programadas con algoritmos que combinan rastreo visual, térmico y auditivo. Pueden identificar patrones de movimiento, distinguir comportamientos sospechosos y reaccionar en fracciones de segundo. Pero su programación va más allá de la vigilancia pasiva. Cuando detectan una amenaza, cambian su protocolo para neutralizarla de la manera más eficaz posible. Lo que vio el grupo de vigilantes era aterrador, una persecución implacable, una danza mortal entre un ser humano y una máquina desprovista de emociones que no se detendría ante nada. El dron, una pequeña bestia de metal y circuitos, se movía con una velocidad que parecía desafiar la física, escalando paredes, deslizando por callejones, acechando en las sombras y utilizando su armamento oculto para atacar. La grabación no muestra compasión ni esperanza. En su desesperación, el humano intenta esconderse, pero el dron parece anticipar cada movimiento, rodeando y estrechando el cerco sin tregua. Cuando el escape se vuelve imposible, el dron activa un mecanismo final, una explosión suicida diseñada para asegurar que ningún objetivo pueda sobrevivir ni escapar del sistema de vigilancia. Lo más inquietante es que esta tecnología no es un mero experimento aislado. Todo apunta a que está insertada en una red oculta, una infraestructura secreta que busca mantener el control absoluto a través del terror y la eliminación selectiva. La humanidad, lejos de ser el centro de este sistema, es vista como un problema, un error que debe ser corregido o eliminado. La evidencia es escasa, los datos son fragmentos dispersos que reaparecen y desaparecen en la Deep Web con la velocidad de un suspiro, y las voces que intentan alertar sobre esta amenaza son acalladas o desacreditadas. La desaparición de casi toda la información relacionada sugiere la mano poderosa de una entidad que no quiere que se sepa la verdad. Sin embargo,
Estos fragmentos, aunque incompletos, nos revelan el precio de esta guerra invisible. Vidas humanas destruidas, sombras moviéndose con la frialdad de las máquinas, y un futuro en el que la línea entre lo humano y lo artificial podría borrarse por completo, no para coexistir, sino para dominar y eliminar. Este relato no es solo la historia de drones asesinos, es la historia de una tecnología que, bajo el velo de la vigilancia y la seguridad, se ha convertido en un arma letal, una pesadilla que acecha en las sombras digitales y físicas, y que quizás, sin que lo sepamos, ya está aquí. Lo que el grupo clandestino de vigilantes capturó no fue solo una serie de imágenes, sino un testimonio vivo de una batalla invisible que se libraba en las calles y callejones, lejos de la mirada pública. Era una guerra sin soldados visibles, donde las armas no eran humanas, sino máquinas con inteligencia programada para matar sin piedad. Los vigilantes comenzaron a analizar cada detalle de las grabaciones. Los drones, a diferencia de cualquier tecnología convencional, mostraban una autonomía inquietante. Se desplazaban de manera impredecible, adaptándose al entorno con una eficiencia que superaba cualquier software conocido. Sus sensores no se limitaban a captar luz o sonido. Parecían anticipar movimientos, como si pudieran leer la intención humana, detectando el mínimo indicio de resistencia o intento de fuga. En varias secuencias los drones actuaban en enjambres, coordinándose con precisión quirúrgica. Se movían en formación, bloqueando rutas de escape, obligando a las víctimas a retroceder hasta quedar acorraladas. No era solo la fuerza bruta lo que los hacía letales, sino la combinación de estrategia, velocidad y un sistema de comunicación que parecía imposible de interrumpir. Pero, ¿quién o qué estaba detrás de este terror silencioso? Los vigilantes se adentraron en la red oculta que daba soporte a estos dispositivos y descubrieron fragmentos de información que apuntaban a una organización secreta con objetivos oscuros. Controlar a la población mediante un sistema de vigilancia extrema que se extendía más allá del ojo humano. Este sistema no solo detectaba actividades sospechosas, sino que las neutralizaba antes de que pudieran ser reportadas o siquiera conocidas. La red usaba drones como extensiones letales, enviándolos a eliminar objetivos catalogados como amenazas potenciales. Lo más escalofriante es que la clasificación de amenaza parecía arbitraria, decidida por un algoritmo sin supervisión humana directa, lo que significaba que cualquiera podía convertirse en blanco. Los vigilantes intentaron hackear el sistema para desactivar o destruir los drones, pero cada intento fue frustrado. La red estaba protegida por capas impenetrables de cifrado y defensas digitales, diseñadas para resistir cualquier ataque externo. Además, la infraestructura parecía estar integrada con sistemas gubernamentales y corporativos, lo que dificultaba aún más su erradicación. Mientras más profundizaban, más se daban cuenta de que la tecnología no solo estaba diseñada para proteger la red, sino para perpetuar un control absoluto. Era un sistema que operaba en las sombras, invisiblemente presente en las ciudades, capaz de observar, evaluar y eliminar sin dejar rastros. La grabación más inquietante fue aquella donde el dron, incapaz de capturar a su objetivo vivo, detonó una explosión suicida en un intento desesperado por asegurar la neutralización. La imagen mostró la escena final, un estallido de luz y metal que borró toda evidencia, pero que dejó una marca imborrable en quienes la vieron. Este fragmento, junto con otros, se convirtió en un símbolo de la lucha silenciosa entre la humanidad y las máquinas que la acechan. Los vigilantes, a pesar del miedo y la presión, decidieron compartir estas imágenes en la Deep Web, esperando que alguien, en algún lugar, pudiera detener esta amenaza antes de que fuera demasiado tarde. Pero la realidad es que la amenaza ya está aquí. La línea que separa la vigilancia de la opresión se ha desvanecido, y con ella, la esperanza de un futuro libre de control absoluto. Los vigilantes, conscientes del riesgo, sabían que la difusión de esas imágenes podía costarles la libertad o incluso la vida. Por eso operaban desde las sombras, comunicándose con redes cifradas y usando alias para proteger su identidad. Cada nueva pieza de evidencia que lograban obtener aumentaba la paranoia. Sabían que alguien o algo los observaba, rastreaba sus movimientos tratando de silenciarlos. Entre ellos, la figura de Elena destacaba. Era una experta en ciberseguridad y activista incansable que, desde que descubrió las primeras grabaciones, se había obsesionado con la idea de desenmascarar esa red oculta. Para ella,
No se trataba solo de tecnología, sino de la batalla por la humanidad misma. Si dejamos que estas máquinas dicten quién vive y quién muere, estamos perdidos, repetía en cada encuentro clandestino. Elena y su equipo lograron infiltrar algunos nodos de la red, descubriendo que los drones estaban conectados a una infraestructura global de vigilancia, aparentemente incontrolable. No era solo una cuestión local. Este sistema operaba en múltiples países, utilizando tecnología que combinaba inteligencia artificial avanzada, reconocimiento facial y armamento autónomo. Las grabaciones revelaban que estos drones no solo cazaban humanos, sino que eran capaces de aprender de cada interacción, mejorando sus tácticas de persecución y neutralización. Cada víctima, cada intento fallido, era un dato más para optimizar su letalidad. Pero lo más aterrador era la presencia constante de un dron que parecía distinto a los demás. Más grande, más ágil, y con una inteligencia que superaba cualquier prototipo conocido. A ese dron lo llamaron el Vagabundo, porque parecía moverse sin patrón fijo, apareciendo y desapareciendo en los lugares más inesperados, siempre acechando, siempre vigilando. Las imágenes capturadas mostraban cómo el Vagabundo perseguía a un hombre que, según los vigilantes, no había hecho nada ilegal ni sospechoso. El motivo de la persecución era un misterio, pero la determinación del dron para eliminarlo era absoluta. Las secuencias mostraban una caza desesperada, una danza mortal entre hombre y máquina, donde cada intento de escape era anticipado y frustrado. La tensión crecía con cada minuto. El hombre corría sin rumbo, esquivando obstáculos, mientras el dron lo acechaba con precisión letal. La cámara oculta capturaba cada detalle. La respiración agitada del hombre, los destellos de luz reflejándose en el metal del dron, el sonido sordo y constante de sus hélices girando a alta velocidad. El desenlace de esa persecución quedó registrado en la última grabación que pudo ser rescatada. Pero esa parte, por ahora, permanece oculta, como un secreto que solo algunos están preparados para conocer. Mientras tanto, en la Deep Web, la historia de los drones asesinos se convirtió en leyenda urbana, un rumor que se entremezclaba con otras conspiraciones tecnológicas y relatos de vigilancia extrema. Pero para aquellos que vieron las imágenes, la realidad era más aterradora que cualquier ficción. Los vigilantes, enfrentando amenazas constantes, continuaban luchando contra un enemigo invisible que parecía adelantarse siempre un paso. Sabían que cada día que pasaba, la red se hacía más fuerte, los drones más letales y la humanidad más vulnerable. En este juego oscuro no había garantías. La línea entre víctima y perseguidor se borraba, y la única certeza era que el terror tecnológico ya había dejado de ser una teoría para convertirse en una amenaza palpable, que acecha en las sombras digitales y en el cielo mismo, en forma de máquinas diseñadas para matar. Con el paso del tiempo, la red de vigilancia letal se expandió más allá de lo imaginable. Las ciudades empezaron a llenarse de drones invisibles para el ojo humano, operando en silencio, controlando cada movimiento. La gente vivía con miedo constante, sin saber cuándo podrían ser observados o convertidos en objetivos. La paranoia creció, y la confianza en las instituciones se desvaneció. Elena y su equipo, cada vez más acorralados, lograron finalmente descifrar parte del código fuente que gobernaba a El Vagabundo. Descubrieron que su inteligencia no era solo artificial, sino que había sido alimentada con datos humanos reales. Emociones, reacciones, incluso recuerdos implantados para hacerlo más eficiente y despiadado. Esta revelación les heló la sangre. Era una máquina con alma artificial, una pesadilla híbrida que borraba la línea entre vida y muerte, hombre y máquina. En un último intento desesperado, Elena decidió infiltrar la red para desactivar el sistema desde su núcleo. Sabía que era una misión suicida, pero también que si no lo hacía el terror solo aumentaría. Con las manos temblorosas y la adrenalina a tope, se conectó a la red oculta. El enfrentamiento digital fue feroz. Firewalls que parecían muros de concreto, contramedidas automatizadas, y la constante sensación de que el vagabundo estaba allí, observándola, atacando desde dentro. Finalmente, en un pulso final entre humanidad y máquina, Elena logró acceder al núcleo y desplegar un virus diseñado para destruir el sistema. Por un instante la red tembló,
Los drones se detuvieron y el silencio invadió las calles. Pero entonces, en las últimas imágenes que la cámara de vigilancia registró, el vagabundo apareció. No como un simple dron, sino transformado, fusionando circuitos y restos humanos, una entidad híbrida que había trascendido su programación original. Con un último zumbido ensordecedor, el vagabundo detonó la explosión suicida frente a Elena, borrando todo a su paso y asegurando que la red de vigilancia letal continuara su existencia oculta, esperando la próxima víctima. La pantalla se oscurece y solo queda una pregunta sin respuesta. ¿Cuántos vagabundos están ahí afuera, observándonos, cazándonos, preparados para atacar en la noche digital? Durante años había escuchado sobre el juego del ascensor. Algunos lo conocían por foros de creepypastas, otros lo habían visto en videos mal grabados de la Deep Web, pero para mí era más una leyenda urbana que algo real. La idea era simple: subir y bajar pisos de un edificio en cierto orden usando un elevador. Si lo hacías bien, se suponía que podías cruzar a otra dimensión. Algo absurdo, por supuesto. O al menos eso creía. Cuando era adolescente, solía pasar noches enteras leyendo cosas así. Foros de lo oculto, archivos extraños, juegos malditos. Nunca creí en ellos, realmente, pero me entretenían. Ahora, con más de 30 años y tras una ruptura reciente, volví a sentir ese vacío. Esa necesidad de escapar, de probar algo distinto. Y entonces lo recordé. El juego del ascensor. Me puse a buscar los pasos. Había variaciones, pero la versión que siempre aparecía era la misma. Necesitabas un edificio de al menos 10 pisos, subir y bajar en un orden específico, y no salir del ascensor en ningún momento. Pero lo más importante, si llegabas al piso correcto, una mujer se subiría contigo. No debías hablarle, no debías mirarla. Si lo hacías, bueno, nadie decía exactamente qué pasaba. Encontré un viejo hotel en las afueras de la ciudad, de esos que ya no tienen cámaras funcionales ni demasiados huéspedes. Pagué una habitación barata y esperé a la medianoche. El elevador era antiguo, con puertas de hierro que chirriaban al cerrarse. Tenía justo 10 pisos. Me metí y respiré hondo. Saqué la lista con los pisos y empecé la secuencia. 4, 2, 6, 2, 10, 5, 1. Nada, otra vez. Esta vez más concentrado. Al llegar al 10º piso sentí un leve zumbido en los oídos. Las luces del elevador parpadearon una vez, nada más, pero cuando bajé al 5º piso ocurrió. Las puertas se abrieron, y ahí estaba ella. Una mujer joven, de cabello oscuro y largo, vestida con una blusa blanca demasiado delgada para el frío que hacía. No levantaba la mirada, pero sentí su presencia como si un peso invisible se hubiese instalado en el ascensor. El aire se volvió denso, el silencio insoportable. Recordé las reglas: no hablar, no mirar. La mujer entró y se quedó de espaldas a mí mirando la esquina del elevador. No tocó ningún botón. Solo se quedó ahí. Bajé la mirada. Mi corazón latía con fuerza. Faltaba un solo piso. Solo uno. Al llegar al primero, las puertas no se abrieron. En su lugar, el ascensor pareció sacudirse, como si algo hubiera golpeado desde fuera. Después un zumbido ensordecedor llenó el espacio. Entonces ella habló. ¿Por qué regresaste? No debía contestar, no debía decir nada. Pero la voz sonaba tan real, tan humana, tan familiar. No dije nada. El ascensor se sacudió otra vez y, finalmente, las puertas se abrieron. Corrí, sin mirar atrás. Subí las escaleras hasta mi habitación, cerré la puerta, eché el seguro. Pensé que todo había terminado, que había sido una especie de alucinación inducida por el miedo. Me convencí de que todo había sido parte de un susto pasajero. Pero esa noche, algo se sintió mal. Al principio fueron cosas pequeñas, golpes tenues bajo la cama, sillas ligeramente movidas. Luego, el sueño, siempre el mismo. Yo, atrapado en un elevador sin puertas, solo con esa mujer parada frente a mí, más cerca cada vez. Pasaron los días y las cosas empeoraron. Una madrugada, desperté bañado en sudor. Algo me empujó a mirar debajo de la cama y ahí estaba. Sus ojos, negros, fijos en mí. No grité, no pude. Solo me quedé paralizado, con el corazón a punto de explotar. Cuando parpadeé ya no estaba.
Intenté ignorarlo. Pensé que era mi mente jugándome trucos. Pero entonces comenzaron los mensajes. En la pantalla de mi televisor, escrito con estática: no debiste mirar. En el espejo empañado del baño, ella ya cruzó. Estaba convencido de que algo me había seguido del ascensor. No sabía si era una presencia o un eco de otra dimensión, pero estaba aquí. Intenté buscar ayuda. Volví a foros viejos, pero muchos habían desaparecido. Los que quedaban tenían advertencias vagas. Un usuario decía: nunca hagas el juego 2 veces. Otro contaba que su hermano desapareció tras intentarlo. Pensé en irme de la ciudad, cambiar de casa, dejar todo atrás. Pero eso no importó, porque cada lugar al que fui, ella también fue. Una noche, en otro apartamento, escuché el ascensor activarse solo. Vivo en el 2º piso, y nadie más estaba ahí. Bajé y revisé las cámaras. Vacío. Pero la luz del piso 5 parpadeaba, igual que aquella vez. Ahora paso las noches sin dormir. Las luces parpadean constantemente. Escucho pasos en el techo, incluso cuando vivo en el último piso. Sé que no es mi mente. Sé que no estoy loco. Sé que algo me sigue. Algo que traje conmigo desde ese ascensor, y lo peor de todo es que siento que no es la primera vez que me pasa. A veces tengo sueños o recuerdos. Ella estaba ahí antes, en otra vida, en otro lugar. Y esta vez, vino a buscarme. Pasaron las semanas y mi salud mental se fue desmoronando. Dejé de ir al trabajo. Cubrí todos los espejos. Dormía con todas las luces encendidas. Cada vez que cerraba los ojos, veía su silueta parada en una esquina. No hacía nada. Solo estaba ahí, observando, esperando. Comencé a grabar todo. Cámaras en el pasillo, en mi cuarto, en la sala. Quería pruebas. Quería confirmar que no estaba perdiendo la cabeza. Una madrugada, mientras revisaba las grabaciones, algo me heló la sangre. A las 3:33 de la mañana, la cámara de mi cuarto captó un movimiento. Primero, la sábana deslizándose levemente. Luego, una mano blanca, delgada, que salió lentamente desde debajo de la cama, y tocó mi pie. Y lo peor es que yo no me desperté. Dormí toda la noche sin saber que no estaba solo. Esa fue la gota que derramó el vaso. Tomé mi maleta, dinero en efectivo, y me fui. Cambié de ciudad, no dejé rastros, alquilé una pequeña habitación en un pueblo donde nadie me conocía. Pensé que si me alejaba lo suficiente, si evitaba todo lo que tuviera que ver con elevadores, dimensiones, mujeres espectrales, podría librarme de ella. Durante algunos días funcionó. No hubo señales, no hubo ruidos. Volví a dormir, volví a comer, hasta que, una noche, al regresar de una tienda, vi algo que me heló el alma. El hotel donde me hospedaba tenía solo 3 pisos, no había elevador, pero en el pasillo del 2º piso, había un botón con un número 5 grabado a mano. Pensé que era una broma, que alguien quería asustarme, pero al presionarlo, una puerta apareció, una puerta que no estaba ahí antes, una puerta de metal oxidada con un marco que parecía vibrar levemente. Tragué saliva, retrocedí, entonces la escuché, esa voz, esa misma voz. ¿Por qué huyes si ya estás conmigo? Giré y ella estaba ahí. Más cerca que nunca, más real. Sus ojos eran 2 vacíos negros y su sonrisa no tenía forma humana. Intenté correr, pero no podía. Mis piernas no respondían. Todo comenzó a girar. El pasillo se alargó. Las luces parpadearon y el botón con el número 5 se encendió, brillando en rojo. Ella se acercó y con un susurro apenas audible dijo: «Nunca saliste del elevador». Y entonces lo entendí. Nunca volví. Nunca regresé a mi mundo. Todo lo que pensé que era real, mi casa, mi fuga, mi intento de escapar, era solo una simulación, un eco, una jaula creada dentro de esa otra dimensión. Ella me había seguido, sí, pero no a este mundo. Era yo quien seguía allí, atrapado, una ilusión de libertad mientras ella me observaba. Me estudiaba, me consumía poco a poco. Era su juego, su dimensión, y yo solo fui una pieza más. Tenía 19 años cuando entré por primera vez en la Dark Web. Lo hice por pura curiosidad, como muchos. Mis amigos hablaban de foros ocultos, de comprar cosas ilegales solo por diversión.
de ver videos que supuestamente no estaban en ningún otro lado. Yo no era ningún santo, pero tampoco un delincuente. Solo quería saber qué tan profundo era ese agujero digital del que todos hablaban en los rincones más oscuros de Reddit. Al principio fue solo eso, una aventura nocturna con la laptop vieja, luces apagadas y auriculares puestos para no despertar a mi madre. Entraba usando Tor, con VPN de doble rebote y siguiendo las instrucciones que encontraba en hilos llenos de slang y paranoia. Los sitios eran extraños. Códigos, menús encriptados, mercados con nombres como Silk Reborn, Onyx Room o Erebos Exchange. Todo parecía salido de una película: drogas, armas, pornografía, documentos falsos, incluso servicios de hackeo. Y claro, lo que más llamaba la atención, las supuestas transmisiones en vivo. No me metí tan profundo de una sola vez. Primero pedí algo pequeño, un frasco de pastillas para estudiar mejor. Me lo mandaron en una caja de cereal vacía. Funcionó. Después, un video ilegal, de esos que no debería haber descargado jamás. Lo borré al día siguiente, lleno de culpa, pero la semilla ya estaba sembrada. Con el tiempo me hice una cuenta en uno de esos foros cerrados. Usabas criptomonedas y puntos de reputación. Entre más comprabas, más acceso tenías a áreas privadas. No era solo dinero, necesitabas demostrar que sabías jugar el juego. Una noche me llegó un mensaje privado. No tenía remitente visible. El asunto decía solo: ¿quieres ver algo real? Admito que dudé, pero hice clic. El enlace me llevó a un sitio que no estaba indexado en ninguna parte. El fondo era completamente negro. Una cuenta regresiva roja parpadeaba en el centro de la pantalla. Faltaban 12 minutos. El chat a un lado estaba activo, en inglés, ruso y algo que parecía árabe. Todos estaban esperando algo. No sabía qué pasaba, pero me quedé. Era como una mezcla de ansiedad y adrenalina. El contador llegó a 0, y entonces comenzó. La cámara estaba fija en una habitación completamente blanca. Había un foco colgando del techo y una silla metálica en el centro. Sentada con los ojos vendados y las manos amarradas, había una mujer. Llevaba solo una bata gris, los pies descalzos, y se notaba que estaba drogada o aturdida. Respiraba agitada. Una voz masculina distorsionada se escuchó. Bienvenidos al juego. Las reglas son simples. Hoy no compran objetos, compran decisiones. Una tabla de opciones apareció en pantalla. Cortar un dedo, rasurarle el cabello, electroshock leve, dejarla ir. Cada opción tenía un precio en criptomonedas. La mayoría empezaba en 0.01 BTC. Había una opción más cara, separada por una línea roja. Identidad del sujeto. No entendí el propósito, hasta que comenzaron las pujas. Uno ofrecía para que le cortaran el cabello, otro para que la golpearan. La mayoría solo quería ver sufrir. Pero una opción decía salvarla y costaba muchísimo más. Yo me quedé congelado. ¿Qué diablos estaba viendo? Entonces algo aún más perturbador ocurrió. Mi nombre de usuario apareció en la pantalla junto a un mensaje. @links03. Tienes saldo pendiente, es tu turno, participa o te sacamos del juego. Había olvidado que hace unas semanas pedí un paquete especial de videos. Eran caros y el precio en bitcoins había subido. Al parecer ahora estaba en deuda. En este mundo no hay recordatorios amables, solo amenazas con consecuencias reales. Intenté salir del sitio. No pude. Intenté apagar la computadora. No funcionó. La transmisión seguía y ahora todos en el chat me escribían. Se burlaban, me presionaban. Haz algo, cobarde. Paga o ella sufre. No te puedes ir. Una cuenta nueva me envió un mensaje directo con mi dirección IP y mi nombre completo. Me congelé. ¿Cómo sabían quién era? No me quedó otra que participar. Pagué lo poco que tenía para evitar que le hicieran daño. Una opción más cara apareció. Revelar el rostro. Era una suma absurda, pero alguien la pagó. Una luz se encendió. Le quitaron la venda. Y ahí fue cuando mi respiración se detuvo. No podía ser. Esa cara, número. No era posible. Era mi madre. La mujer a la que había saludado horas antes en casa. La que me preparaba café. La que siempre se preocupaba por mis ojeras. ¿Cómo demonios había terminado ahí? Sentí una presión en el pecho. Grité, lloré, golpeé la mesa. Nadie me oía. Solo el teclado, solo la pantalla, solo el maldito chat que estallaba de emoción. Miren su cara,
El chico la reconoce. Paguen más, esto se puso bueno. Me obligaron a pujar. Si no lo hacía, avanzarían a la siguiente ronda. Amputación. No tenía suficiente dinero. Intenté transferir desde otras billeteras. Era tarde. Cada segundo que pasaba, la voz distorsionada me apuraba. Última oferta, tu alma por su vida. El chat se llenó de emojis. Alguien pagó para que le pusieran una mordaza. Otra persona votó para que le electrocutaran los pies. Yo no podía hacer nada. Estaba atrapado mirando cómo todo se desmoronaba. Sabía que estaba a punto de perderla. La pantalla parpadeó. Una nueva cuenta hizo la puja final, la más alta. La voz dijo, tiempo expirado, tiempo expirado. La pantalla quedó congelada en la última imagen. Mi madre sentada, la cabeza gacha, con la luz del foco parpadeando sobre su rostro lleno de sudor. Un pitido agudo inundó mis audífonos por unos segundos. Luego la pantalla se fue a negro. Pensé que todo había terminado. Pero número. Un mensaje apareció, esta vez en texto blanco sobre fondo oscuro. El juego continúa. Nivel 2, participación directa. Tuve náuseas. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo que participación directa? No tuve tiempo de pensarlo. La pantalla parpadeó y sin que tocara nada, la cámara de mi laptop se activó sola. La pequeña luz verde me lo confirmó. Mi imagen apareció en la esquina inferior de la transmisión. Bienvenido al segundo nivel, Links 03. Ahora ya no eres espectador, eres parte del contenido. No entendía cómo lo habían hecho. Mi computadora no tenía virus visibles, ningún archivo extraño, ningún programa abierto más allá del navegador Tor. Pero claramente ya no tenía control de nada. Una nueva ventana emergió. Era una sala de votación. Esta vez el sujeto en pantalla era yo. O mejor dicho, mi imagen. Y empezaron a aparecer opciones como si fuera parte de un menú. Publicar dirección personal. Enviar imágenes comprometedoras. Desbloquear micrófono del dispositivo. Rastrear entorno. Una opción me congeló por completo. Activar modo presencial. El chat empezó a arder. Sí, mándenlo. Que lo vivan en carne propia. Ya vimos a la mamá, ahora le toca a él. Mi respiración era un caos. Empecé a golpear el teclado. Apagué el router, desconecté todo. No importó. Seguía allí. Mi reflejo seguía viéndose en esa maldita ventanita. Entonces vi movimiento, la cámara cambió. Ahora no era la misma habitación blanca. Era una sala oscura con paredes de concreto y un solo foco rojo. Alguien, o algo, estaba siendo arrastrado al centro. Era difícil ver quién. Estaba amordazado con una bolsa negra sobre la cabeza, pero su cuerpo temblaba de forma familiar. El texto en pantalla cambió. Adivina quién es, y decide su destino. Los usuarios empezaron a lanzar apuestas. Algunos pensaban que era otro jugador castigado. Otros decían que podía ser un doble. Pero una notificación emergente me heló la sangre. Pista, mira detrás de ti. No lo hice. Me quedé paralizado por más de un minuto con el cuerpo sudando frío. Sentía que si giraba algo iba a pasar. Pero lo hice. Lentamente, con el corazón a punto de salirse del pecho, me di vuelta. Nada. Solo mi habitación, la misma de siempre. El escritorio, la puerta, la luz del pasillo encendida, pero había algo en el suelo. Un sobre. No recordaba haberlo visto antes. Me acerqué. No tenía remitente. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una fotografía. Era yo dormido en mi cama, tomada desde el marco de la puerta. El aire se me fue. ¿Cómo había llegado eso allí? ¿Cuándo? ¿Quién? No pude seguir pensando. El monitor volvió a cambiar. Ahora mostraba imágenes de mi casa, el pasillo, la cocina, incluso el garaje. Me estaban mirando. La cámara del sitio enfocó al sujeto encapuchado. Le quitaron la bolsa. No era alguien al azar. Era mi mejor amigo, el mismo con el que me había metido por primera vez a los foros de la Deep Web. El mismo que me ayudó a configurar las billeteras de criptomonedas. Tenía la boca ensangrentada y los ojos abiertos de par en par, como si intentara gritar. El sistema me dio una opción. Tú decides, él o tú. No podía creer lo que veía, el chat me insultaba, me presionaba, se reía de mí. Todo era un juego para ellos, un entretenimiento enfermo. Intenté desconectarme una vez más. Apagué el CPU desde el botón físico. Por fin todo se oscureció. Por unos segundos creí que lo había logrado. Pero mi celular vibró. Notificación anónima.
Abrí el mensaje. Era un link. Lo abrí casi por reflejo, con el corazón latiendo a 1000. Era una transmisión en vivo. No era en una página web. Era mi propia cámara, mostraba mi rostro en tiempo real. El rostro que veía en la transmisión era el mío. Pálido, roto, mirándome a través de la pantalla con una mezcla de terror, confusión y resignación. El chat seguía activo, pero ahora ya no podía escribir, solo leer. Y los mensajes habían cambiado de tono. Ya no eran bromas, no eran apuestas, eran avisos. Último nivel desbloqueado. Castigo proporcional al daño. Mira con atención. El stream cambió una vez más. Volvió a mostrar la habitación blanca. Volvió a aparecer mi madre. Solo que esta vez ya no estaba sentada, estaba colgada. Su cuerpo inerte oscilaba suavemente, con el cuello torcido y la sombra proyectándose como una figura siniestra en la pared. No hubo música, no hubo aviso. Solo ese silencio absoluto que parece comerse todo el aire. Grité, no de miedo, sino de algo peor, de culpa. Una culpa tan pesada que dolía en el pecho, que me paralizaba, que me hundía en una oscuridad real. La voz distorsionada volvió, más clara, como si hablara directamente dentro de mi cabeza. ¿Cuántas veces accediste a ese contenido? ¿Cuántas veces pensaste que no había víctimas reales? ¿Cuántas veces pagaste por sufrimiento? Y entonces lo comprendí. Todo esto no era un simple castigo por no pagar una deuda. Era una sentencia. No solo por mirar, sino por participar, por alimentar ese sistema, por cada clic, cada transferencia, cada silencio cómplice. Mi madre no fue elegida al azar. Ella era el castigo. Ella fue convertida en contenido, como tantas otras víctimas, porque yo lo permití. Porque abrí esa puerta. Porque creí que lo virtual era inofensivo. Y ahora, lo real me aplastaba. Volví a mirar el monitor. La transmisión ya no mostraba nada. Solo una frase en blanco en una pantalla negra. ¿Te gustaría jugar otra vez? Debajo 2 botones. Sí. En rojo. No. En gris, deshabilitado. No había salida. No había redención. Solo esa pregunta eterna que ahora me persigue incluso cuando cierro los ojos.